como un poco de conflicto, ¿no? Para poder entenderlo. Pero bueno, en lo que nosotros en esta maestría que tenemos nos basamos en el coaching humanista y ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia, ¿no? El coaching humanista es un proceso de ayuda sistematizado que para lo que nos sirve es para ayudarle al coachee, en este caso, o en el espacio terapéutico le llamaríamos consultante, al terapeuta, psicoterapeuta. En este caso es el coach y el coachee. Entonces, para lo que ayuda este proceso es a potenciar o a desarrollar el conocimiento tácito que todos los seres humanos poseemos de manera innata e implícita y que es la forma creativa que tenemos de movernos en el mundo. ¿A qué me refiero con este conocimiento tácito? ¿Sí? Este es uno de los conceptos que desarrolla Leonardo Ravier, que es un coach que está ahorita como muy presente, muy en boga, digamos, y que es la persona que desarrolló este término de no directividad del coaching humanista, o que incluyó este término ahí. Y vamos ahorita a ver de dónde surge. Entonces, lo que él plantea es que tenemos este conocimiento tácito, como les decía, de manera innata en cada uno de nosotros. Y normalmente lo que a nosotros nos enseñan es este conocimiento que más bien tiene que ver con esto que nos enseñan a hacer, ¿sí? Es decir, cuando hablamos del conocimiento transferible, es este conocimiento que aprendemos a partir de tomar una clase, por ejemplo, a partir de leer un libro, a partir de seguir las instrucciones de un manual, ¿sí? Entonces vamos adquiriendo ese conocimiento que nos va diciendo cómo tenemos que hacer determinada cosa. Entonces, por ponerles un ejemplo, vamos a pensar que ustedes compran un aparato de sonido, ¿no? O una computadora o cualquier objeto que ustedes quieran. Y entonces normalmente estos aparatos vienen con un manual de uso, que en muchas ocasiones ya ni siquiera lo utilizamos, ¿no? Nos vamos directo a buscarle la forma de cómo utilizarlo, pero si siguiéramos el manual, seguiríamos estos pasos a seguir que nos dice ese manual, ¿no? Paso número 1, no sé, saque todas las piezas de su objeto, de su aparato y sepárelas y cheque, verifique que todas las piezas están incluidas en su caja. Posteriormente, paso número 2 y así sucesivamente nos va llevando el manual y de esa manera nosotros adquirimos un conocimiento. Finalmente es algo que sirve en muchos sentidos, pero que hay otro tipo de conocimiento que no se adquiere de esta manera y es precisamente este conocimiento tácito del que les hablo. Por ponerles un ejemplo ahora de este conocimiento, imagínate a una niña que está aprendiendo a andar en bicicleta. Si esa bicicleta viniera con un manual, aunque ella siguiera los pasos y les dijeran, paso número 1, saca tu bicicleta, ahora móntate en ella y ahora lo que vas a hacer es mover tus piernas y a girar los pedales o impulsarte con los pedales, ese conocimiento finalmente no le serviría tanto, que es lo que ella necesita para aprender a andar en bicicleta. Lo que necesita es justamente esta capacidad innata que tiene el cuerpo de, por ejemplo, aprender a equilibrarse en un objeto, ¿sí? Esta capacidad que tiene el cuerpo de poder acomodarse tal vez en la bicicleta, si le alcanzan a esta niña las piernas, si no le alcanzan, ¿cómo le va a hacer? Si alguien la va a impulsar o ella se va a impulsar solita. De tal forma que ella va a ir encontrando la manera de aprender a andar en bicicleta. No precisamente a partir de un manual o de una serie de indicaciones por escrito o de manera muy directa, sino a partir de lo que le llamamos la prueba y el error, ¿sí? Vamos a ir probando. Y seguramente eso es algo, bueno, más bien eso es algo que todos en algún momento en nuestra vida y desde muchos lugares y de muchas maneras hacemos. Vamos aprendiendo a través de la práctica, vamos aprendiendo a través de
a hacer las cosas. Entonces, esto es mucho hacia donde se dirige el coaching humanista. Ajá. Este coaching no directivo se fundamenta en un trabajo que hizo un autor que se llama Tim Gallwey, que él escribió un libro que se llama El juego interior del tenis, en donde justamente de lo que él hablaba era de cómo en el tenis el propósito era reducir las interferencias psicológicas que tenían los jugadores a la hora de jugar, ¿sí? Entonces él lo que observó fue que más allá de la capacidad que el jugador tenía, más allá de estas habilidades que él tenía, había una parte psicológica que estaba interfiriendo en el desempeño de esa persona. Y entonces lo que él hizo es, en este trabajo que él hizo, es ayudar a reducir esas interferencias psicológicas de tal manera que el desempeño aumentara. Entonces, esa es como la base fundamental del coaching humanista. Después, otros autores como John Whitmore, como Graham Alexander, se juntaron de alguna manera y tomaron como base este trabajo que él ya había hecho y desarrollaron lo que es el coaching humanista de estilo no directivo o coaching europeo, que le llamaron también. Esto sucedió por ahí de finales de los años 70, principios de los años 80. Entonces, si se fijan, es relativamente nuevo. Y a partir de eso, ellos empiezan a desarrollar este concepto. ¿A qué se refiere este concepto de no directividad? En otras formas de hacer coaching, lo que observamos es que estos procesos son muy directivos. Es decir, el coach te dice lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, de qué manera lo tienes que hacer, cuánto tiempo tienes que hacerlo, etcétera, para lograr un objetivo. Lo que estamos buscando aquí es el logro de los objetivos, ciertamente. Pero en el coaching humanista lo hacemos de diferente manera. Tenemos esta diferencia, digamos, en donde le vamos a ayudar al coachee, en este caso, a lograr su objetivo, pero no le vamos a decir cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer, sino que más bien le vamos a ayudar a que él responda a esas preguntas. No soy yo la que le voy a diseñar un plan de trabajo. El que va a diseñar su plan de trabajo es él. Nosotros lo que vamos a hacer es ayudarlo a que él logre hacer eso. Porque finalmente, como decía Rogers, que es autor del enfoque centrado en la persona, era que el consultante, en el caso de la psicoterapia, es el que sabe lo que necesita, solo que muchas veces no lo tiene consciente y lo que hay que hacer es ayudarle a que logre verlo, para que a partir de eso entonces pueda dirigirse hacia ese logro de objetivos. Bienvenida, Rocío. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, el objetivo básicamente es, valga la redundancia, construir un objetivo de trabajo y que ese objetivo ayude a la resolución de un problema, de un conflicto, etc. Entonces, este coaching humanista tiene como base fundamental también, aparte de lo que desarrolló Tim Gallwey en este libro que les comento, el enfoque centrado en la persona, que este es un modelo terapéutico que desarrolló Carl Rogers, en donde lo que él se llama enfoque centrado en la persona y lo que él desarrolló fue este modelo terapéutico en donde nos vamos a concentrar en lo que el consultante necesita, en lo que el consultante más bien expresa que necesita. No lo vamos a definir nosotros, lo va a definir él. Y uno de los conceptos que él utiliza, bueno, él básicamente trabaja sobre actitudes y herramientas terapéuticas. Las actitudes básicas son la empatía, el respeto, la consideración positiva e incondicional. La empatía, ¿qué quiere decir? Pues este concepto que escuchamos mucho últimamente, ¿no? En donde
la frase más común es me pongo en los zapatos del otro, ¿no? Y puedo como imaginarme desde ahí qué es lo que el consultante está sintiendo, cómo se está sintiendo, para poder conectar con él de manera un poco más profunda y entender también su dinámica o su problemática. El respeto también, que es un ingrediente básico fundamental. Rogers dice que el hecho simple y básico de ser un ser humano ya implica que nos merecemos el respeto del otro, independientemente de todo lo demás. La consideración positiva e incondicional nos dice que todas las personas hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de tener un proceso terapéutico. Y por otro lado, bueno, están las herramientas terapéuticas, que a partir de eso es que nosotros vamos a ir desarrollando una sesión de terapia. Es tan importante este elemento en el coaching humanista que en la maestría en coaching y desarrollo organizacional que nosotros tenemos, ustedes aprenderían esa metodología o esa forma de hacer terapia como una base fundamental. De hecho, es la base de todos los programas que tenemos en el instituto. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que el terapeuta, el coach en este caso, esté lo suficientemente conectada desde esos aspectos con la persona, que sea respetuoso de su proceso, que esté conectado con él, con sus necesidades, y que a partir de esta consideración positiva y de todas las herramientas que aprendemos, podamos tener un proceso más respetuoso, sobre todo con el consultante. Entonces, este coaching humanista toma como base, insisto, el enfoque centrado en la persona, toma ciertos elementos del enfoque, estos que ya les comento, y a partir de eso es que va creando este proceso de ayuda, y les decía sistematizado, porque en este caso sí es un proceso que tiene un principio y un fin, digamos. La diferencia con una sesión de psicoterapia es que no hay un tiempo de trabajo en el proceso. Es decir, un consultante llega a la terapia y no sabemos cuánto tiempo va a durar su proceso terapéutico, ¿sí? Va a depender de cómo él se vaya sintiendo, va a depender de lo que él vaya queriendo hacer, queriendo explorar, queriendo conocer de sí mismo. Entonces, no tenemos un tiempo definido. En un proceso de coaching humanista sí hay un tiempo definido. Normalmente son sesiones de entre 5, 6, 7, dependiendo del objetivo que se esté persiguiendo y de cómo se va trabajando en el proyecto, digamos, en la planeación de ese objetivo y cómo se va a lograr. Entonces, bueno, eso es muy importante. De tal manera que el coach, al tener estas herramientas de enfoque centrado en la persona, no transfiere juicios, no transfiere información, como les decía hace rato. No le va a decir al coachee qué hacer ni cómo hacerlo. No transfiere incluso conocimientos o experiencias sobre el contenido de los asuntos que el coachee va a tratar o la ayuda que él esté solicitando. Lo que va a hacer es un elemento que va a estar ahí para acompañarlo y apoyarlo y ayudarle a que él desarrolle esas habilidades y capacidades que le van a ayudar a conseguir su objetivo. De tal forma que lo que se promueve en esta relación de coach y coachee sea una combinación de los recursos y los medios que el consultante tiene o del coachee tiene, de tal forma que cree sus propias respuestas, que cree sus propias soluciones a ese problema o a ese objetivo que se está planteando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si tienen algún comentario que hacer o algo, por favor, siéntanse con la confianza de hacerlo. ¿Vale? Ok. Entonces, bueno, una vez que una de las herramientas básicas del coaching
son 3. Estas, digamos que son las competencias que un coach debe tener, que es la escucha activa, y en esta escucha activa está incluida justo estas actitudes del terapeuta que les hablaba que desarrolló Rogers, que es la empatía y el respeto. Pero cuando hablamos de escucha activa, estamos hablando no solamente de escuchar con el oído, sino de observar a la persona y verla en su, ¿cómo lo digo? Como en su completud, pues, ¿no? Es decir, voy a observar qué me está diciendo, voy a escuchar qué me está diciendo, pero también en esa escucha voy a ver cómo me lo está diciendo, ¿sí? Porque a lo mejor se me ocurre, por ejemplo, que una persona llega y dice, pues a ver, el objetivo que yo quiero perseguir o al que quiero llegar es poner este negocio, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo quiero poner un restaurante. Pero resulta que cuando me lo está platicando, su forma de platicármelo es como, pues es que no tengo dinero y es que pues voy a conseguir quien me ayude y es que pues tengo un amigo que me invitó a poner ese negocio y pues es que ahorita no me ha ido bien en los negocios y entonces hay claramente una actitud que no precisamente habla de un entusiasmo, de algo que la persona realmente quiere, sino probablemente lo está haciendo solamente por una necesidad, pero no porque realmente sea algo que a él le gustaría hacer. Entonces, eso también lo escuchamos del consultante o del coachee en este caso, ¿no? Vamos observando cómo se mueve, vamos acompañándolo, vamos percibiendo cómo lo dice, vamos sintiendo cómo lo dice. Esa es la escucha activa. No tiene tanto que ver con escuchar y hacer una interpretación de lo que la persona está diciendo, sino más bien tratar de conectar con eso que está diciendo. A partir de un concepto que se llama fenomenología, que es un concepto que se desarrolló también ya hace tiempo, que de lo que habla es de lo que el consultante o la persona pues está expresando en el momento preciso en que lo está diciendo, ¿no? Cómo se mueve, qué hace, qué hay alrededor de ella, cuál es su ambiente. Lo fenomenológico es lo que está sucediendo en este preciso momento. Y entonces, eso incluye también la escucha activa. Otra competencia del coach es esto que Rogers le llamaba el reflejo. En el lenguaje del coach se le llama espejear, pero básicamente es lo mismo, que Rogers hablaba de un reflejo de contenido, reflejo de sentimientos, reflejo de no verbales, que tiene mucho que ver con la escucha activa. Y lo que él expresaba en una sesión de psicoterapia es que le devolvía al consultante eso mismo que él decía. Entonces, en una sesión de terapia, por ejemplo, el consultante viene y me cuenta que se acaba de pelear en este momento con el vecino por una situación determinada y entonces me cuenta todo el desarrollo del conflicto y el terapeuta lo que va haciendo es como cachando la parte más importante de todo ese asunto, en donde a lo mejor una de las cosas que le reporta es que se sintió muy frustrada o muy impotente porque no pudo hacer algo. Y entonces el terapeuta le dice, escucho que me cuentas que este conflicto o esta situación que acabas de pasar te hizo sentir muy frustrada y muy enojada. El hecho de que nosotros le repitamos al consultante lo que nos está diciendo es una forma de que el consultante lo vuelva a escuchar de labios del terapeuta y que eso le ayude como a escucharse a sí mismo. Y eso lo que promueve es que haya una escucha mucho más consciente de sí mismo. Porque muchas veces hablamos y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo.
el hecho de que el terapeuta en este caso se lo refleje o se lo devuelva, hace que el consultante sea más consciente de lo que dijo. Entonces, esta es una herramienta que en el coaching también se utiliza. Esto le ayuda al consultante o al coachee en este caso a ir definiendo con mucha más claridad el objetivo que tiene que está queriendo obtener. Y la otra competencia es hacer preguntas bien articuladas y bien enfocadas. Y al ratito vamos a ver un ejemplo de estas preguntas que se hacen en un proceso de coaching. De tal forma que estas preguntas bien articuladas y enfocadas estén bien estructuradas de tal forma que sea una pregunta que le ayude al coachee a responder eso que necesita, que le va a ayudar, insisto, a ir llegando al objetivo que realmente quiere lograr. Si nosotros hacemos más bien una pregunta que a lo mejor no está enfocada en su objetivo, no va a tener ningún impacto. Y más bien lo que va a hacer es, no sé, desviar la atención del objetivo que está persiguiendo. Entonces, esos son como las 3 competencias básicas de un proceso de coaching. Este proceso normalmente inicia con un acuerdo de responsabilidades y compromisos entre el coach y el coachee, en donde, como ya lo dije, el primero, es decir, el coach, le ayuda al segundo o al coachee a definir un objetivo útil, que sea útil para él, por supuesto, y a encontrar la forma o las estrategias para poder conseguir ese objetivo. Estos acuerdos se pueden hacer incluso de manera escrita. Hay modelos de acuerdos de coaching en donde se hacen y se establece pues prácticamente todo, ¿no? Desde cuánto tiempo va a durar el proceso de coaching, qué es lo que el coach le está ofreciendo al coachee, cuáles son las tarifas para el proceso, de qué manera se va a desarrollar el proceso, cuánto tiempo va a durar, etcétera. Todo lo que los dos necesiten establecer en ese acuerdo se pone de manera por escrito, aunque también hay acuerdos que se hacen de manera verbal nada más, ¿no? No hay como esta formalidad de hacerlo por escrito, pero bueno, la forma o el formato de alguna manera, la metodología de hacer esto es que podemos hacer un acuerdo de coaching, que como les decía es acordar cuáles son las responsabilidades y los compromisos de cada uno de los integrantes del proceso. Una vez establecido ese acuerdo, lo que vamos a hacer es que, les decía hace rato, se organiza en un número de sesiones en donde la primera sesión, por supuesto, va a estar encaminada al desarrollo del objetivo que la persona quiere conseguir. Y esto es el primer paso, es el más importante, el establecimiento del objetivo. Si este objetivo no se establece de manera clara, no es el objetivo que realmente el coachee está persiguiendo, los siguientes pasos no van a ser productivos, los siguientes pasos no van a ser fructíferos y probablemente no va a lograr ese objetivo porque no es el objetivo. Entonces, puede ser que incluso el establecimiento del objetivo nos lleve 1 o 2 sesiones, ¿sí? Para realmente poder definirlo con la mayor claridad y que sea lo que realmente el consultante el coachee está necesitando. Entonces, este proceso se va dando, se va dando a través de conversaciones, estas sesiones en donde el coachee va expresando lo que está necesitando, lo que quiere, y se establece mediante una estructura dinámica en donde el elemento más importante que se va a desarrollar es el autoaprendizaje, ¿sí? Es decir, todas estas preguntas de las que hablaba hace rato que hay que hacer bien enfocadas y bien articuladas hacia lo que el coachee quiere lograr, es lo que lo va a llevar a conocerse, ¿sí? Son preguntas que van en función de lo que él necesita,
pero también de cuáles son sus habilidades, cuáles son sus recursos, qué es lo que él tiene, posee, para poder desarrollarse, y que eso da ese autoconocimiento, ¿sí? Muchas veces no tenemos esta conciencia como tan clara de cuáles son nuestras capacidades y habilidades. Y hay una tendencia en los seres humanos a observar más la parte negativa que la parte positiva. Entonces muchas veces digo, no, es que yo no soy buena para esto, no, yo no soy buena para esto otro, pero a lo mejor nunca lo has probado, a lo mejor nunca has practicado hacer eso. Y resulta que cuando lo haces, pues te das cuenta que no era como lo pensabas. Entonces, por eso es tan importante que estas preguntas estén bien estructuradas para que realmente sean de apoyo al coaching. Estas preguntas, o una de las herramientas que se utilizan en un proceso de coaching, es un modelo que se llama GROW, que es un modelo de trabajo de John Whitmore, que es otro de los exponentes como muy importantes del coaching en el mundo. Y este modelo, cada una de las palabras, que en inglés sería como crecimiento, implica una serie de pasos a seguir para poder lograr ese objetivo. Este modelo se lleva a cabo también de la misma forma en que ya les comentaba, a través de estas conversaciones estructuradas que van llevando al coachee a la reflexión desde la conciencia y la responsabilización, de tal manera que él es el que va a decir cómo lo va a hacer a final de cuentas y va a ser el responsable de eso. Aquí, insisto, el coach va a fungir como este elemento que le va a ayudar a lograr eso. Y bueno, una de los primeros pasos en la construcción del objetivo del coaching es un ejercicio que se llama la rueda de la conciencia. No sé si ustedes lo conocen. Se le llama también la rueda de la vida. Es un ejercicio que es una gráfica, es un círculo, generalmente lo expresan en un círculo, una rueda tal cual, que tiene, que se divide en diferentes espacios, ¿no? Entonces vamos a pensar que es una rueda que la dividimos en 8 espacios. Y cada espacio representa un aspecto de su vida, un aspecto de tu vida, ¿no? Entonces, es una forma de hacer como una visualización de por dónde ando en esos elementos o en esos aspectos de la vida. Entonces vamos a pensar que en esa rueda yo quiero hacer esta reflexión. Y entonces pongo en cada uno de los espacios, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estoy en el aspecto laboral? Y pongo en uno de los espacios trabajo. En otro de los espacios pongo, no sé, amigos. En otro espacio pongo familia, pareja, hijos, ocio, terapia incluso. No sé, lo que se les ocurra, los elementos o los aspectos de su vida que ustedes consideren más importantes. Y a cada uno de esos aspectos se le da un valor. Normalmente lo hacemos de 0 a 10, en donde 0 es en el aspecto laboral, por ejemplo, me está yendo muy mal, ¿no? No estoy teniendo suficiente ingreso, no me está yendo bien, no me siento satisfecha, etcétera. Y en donde 10 es estoy totalmente satisfecha, me gusta lo que hago, estoy muy contenta, etcétera. Entonces, a cada rubro le vamos a dar un valor. Cuando nosotros hacemos esa rueda, la dibujamos y la vemos, eso solamente visualizarla en papel nos va a dar una idea, y a lo mejor resulta que en esa rueda yo lo que descubro o lo que hago más consciente es que el aspecto más difícil de mi vida ahorita está siendo hacer amigos, por ejemplo. Me doy cuenta que no tengo amigos y que estoy
tal vez concentrada o metida solamente en el aspecto de ser mamá, por poner un ejemplo, en el aspecto de ser papá y de ser proveedor de la familia, pero resulta que en esa tarea, pues ya se me olvidaron los amigos o ya no tengo el espacio para de distracción, de, no sé, de esparcimiento. Y entonces eso ayuda a observar cuál es el aspecto en el que sería bueno trabajar. Uh-huh. Eso es una forma de hacer esta reflexión. Cuando empezamos un proceso de coaching, lo que vamos a hacer es en cada rubro de la rueda de la conciencia, lo que vamos a poner son cuáles son los aspectos centrales que tienen que ver o que representen esos aspectos relacionados con la meta a alcanzar. Es decir, vamos a pensar que el objetivo que yo quiero lograr es conseguir un trabajo, ¿no? Ya no me gusta el trabajo que tengo ahorita y entonces yo me propongo que quiero cambiar de trabajo, ¿sí? Pero no sé cómo hacerlo. No sé, es decir, hay una idea de manera general, ¿no? Lo más obvio es decir, bueno, pues sale y busca y llena solicitudes y ve a dónde te puedes emplear, ¿no? Pero, pero yo quiero algo más concreto, yo quiero algo más puntual. Yo digo, yo quiero trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ajá, quiero ser docente ahí. Ese es el objetivo que yo quiero cumplir. Si yo lo dejo así, de manera general, yo quiero ser docente de ahí, pues es como, a lo mejor hasta podemos pensar que es un sueño inalcanzable. Pero si yo voy desmenuzando ese objetivo que quiero cumplir, seguramente voy a encontrar la manera o el camino que puedo seguir para lograrlo. Ajá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero entonces, en esta rueda de la conciencia, si mi objetivo es ese, ¿cuáles son los aspectos que yo tengo que incluir en esa rueda de la conciencia que están relacionados con la meta o el objetivo que yo quiero alcanzar? ¿Sí? Ahí a lo mejor un aspecto no va a ser el esparcimiento o los amigos, ¿sí? Porque los amigos probablemente no tienen nada que ver con este objetivo que yo quiero lograr. ¿Sí me explico? Pero ¿qué sí tiene que ver con ese objetivo? Uno de los aspectos puede ser mi formación académica. A ver, ¿cómo estoy en mi formación académica? ¿Sí? ¿En qué área de la universidad yo quiero conseguir ese trabajo? Ah, pues yo como soy psicoterapeuta, quiero conseguir una plaza o como se le llame, de docente en el área de la psicología. Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer para eso? Pues tengo que estar formada, primero pues tengo que buscar qué requisitos son los que necesito, empezar a buscar información, qué aspectos están relacionados con esta meta que quiero alcanzar, ¿sí? A lo mejor, bueno, yo vivo en Cuernavaca y entonces yo quiero dar clases en el campus de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué implica eso? Implica transporte, implica a lo mejor un cambio de residencia, implica tal vez un tiempo determinado, ¿sí? Es decir, vamos observando esos aspectos que tienen que ver con ese objetivo que quiero cumplir. ¿Sí queda claro esto? Ok. Entonces, de tal forma que sean esos aspectos que están involucrados en eso. Los que no tienen nada que ver, pues no los vamos a poner. Ajá. Y entonces, bueno, eso nos va a dar una idea de en dónde tal vez tengo que trabajar un poco más, en qué aspecto tengo que trabajar un poco más en este proceso de lograr la meta, o también en donde no tengo que trabajar tanto, o no es tan importante, o no es tan relevante, o haya cosas que ya tengo resueltas. A lo mejor en esto que yo hablaba de la residencia, del cambio de residencia, no tengo ningún problema y yo puedo poner ahí un 8 o un 9,
¿no? Y decir, ah, pues esto está prácticamente resuelto. No tengo problemas en irme a vivir allá, porque además allá vive mi hermana y ella me da alojamiento y no hay ningún problema. Eso está resuelto. Sin embargo, sí es un elemento, un aspecto que está involucrado en este logro de esta meta. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Bueno, entonces una vez que ya hice esa ilustración, esta visualización, más o menos de cuáles son los aspectos que están relacionados con esto y en donde voy a trabajar un poquito más o voy a trabajar un poquito menos, vamos a utilizar este modelo que les decía, este modelo GROW, que nos ayuda justamente a través de estas preguntas estructuradas y enfocadas a ir haciendo este proceso. Y para esto sí les voy a compartir mi pantalla para que vayan viendo las preguntas. No es una presentación como tal, pero pueden, no sé, incluso tomarle una captura de pantalla si es necesario. A ver. Objetivo del proceso. Ah, está. ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, les decía hace rato que el primer paso de este modelo GROW, la palabra G corresponde a la letra G, perdón, corresponde a la palabra goal, que quiere decir objetivo, ¿sí? O a lo que quiero lograr, objetivo o meta. Entonces, estos objetivos tienen que tener estas características, ¿sí? O vamos a ir, este es un ejemplo de preguntas, ¿sí? Ustedes pueden ir construyendo las preguntas que se les ocurra, que les puedan ir dando esta información. Ahora, antes de continuar, les quiero referir algo. Esta maestría que nosotros estamos ofreciendo nos prepara como coaches en procesos individuales, pero también en procesos organizacionales. De tal manera que este proceso que les estoy compartiendo ahorita, puede ser a nivel individual o puede ser también a nivel empresarial, a nivel de organización, ¿sí? Es decir, si estamos hablando de una empresa, tal vez se me ocurre que un objetivo de la empresa sea, no sé, a lo mejor como de los más típicos, ¿no? Yo quiero incrementar mis ventas el próximo año a un 30%, ¿no? Y entonces, todo el proceso va a ir enfocado hacia eso. Pero entonces vamos a ir definiendo mejor el objetivo. Ese es un objetivo muy general. Pero ¿qué necesita la empresa para poder lograr ese objetivo? Y entonces eso es lo que vamos a ir explorando a través de estas preguntas, ¿sí? Entonces, hay objetivos asociados a un fin específico como este que les estoy poniendo como ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero conseguir? ¿Sí? ¿Qué quiero lograr? ¿Y está en mis manos lograrlo? Porque a lo mejor, fíjense, en este ejemplo que les ponía de yo quiero dar clases en la UNAM, pues está en mis manos realmente lograrlo, ¿sí? ¿Puedo hacerlo? ¿Estoy capacitada para eso? ¿Saben? Como ser realistas también, ¿sí? Y bueno, y ahorita vamos con eso también. ¿Cuándo lo quiero conseguir? Tenemos que ser muy específicos, ¿sí? Si yo digo, bueno, pues cuando se me dé la oportunidad, ¿no? Pues a lo mejor esa oportunidad nunca llega, ¿sí? Cuando nosotros establecemos tiempos, establecemos formas, eso da mucha certidumbre y no solo es la certidumbre lo que obtenemos, sino más bien nos da como la pauta para saber qué es lo que tenemos que hacer para conseguirlo. Entonces tenemos que ponernos una fecha, ¿no? Hay esta tendencia muchas veces a dejar las cosas como en el aire, ¿no? Como esto, se me ocurre ahorita como
cuando nos encontramos con un amigo, una amiga que no hemos visto hace mucho tiempo. Y entonces nos da mucho gusto verlo, verla y nos saludamos y platicamos y entonces decimos, ay, pues a ver qué día nos juntamos y nos vamos a tomar un café y nos vemos. Sí, sí, a ver qué día te hablo, me hablas. Y resulta que pues que ese día nunca llega, nunca le hablo, nunca me habla y ya, se perdió el objetivo de vernos. En cambio, si decimos, ok, sí, veámonos, pongamos fecha, ¿cuándo puedes? ¿Qué día puedes? ¿A qué hora nos vemos? ¿Dónde nos vemos? Eso es algo específico. Hay un fin y el fin es poder juntarnos y poder compartir qué ha sido de nuestras vidas en todo este tiempo que no nos vemos. ¿A quién va a beneficiar? Esa es otra palabra que podemos, esa es otra pregunta, perdón, que podemos hacernos. Ajá. Sí, esto es importante para ustedes, por supuesto, en el entendido de que, por supuesto que el beneficio más importante seguramente es para la persona que está estableciéndolo, pero muchas veces también hay, o en general hay un beneficio para el otro, ¿sí? Hay personas que establecen objetivos con base en eso, ¿no? Con base en, ¿va a ser bueno para los demás? ¿Va a ser, va a beneficiar a los otros de alguna manera? ¿Sí? Entonces esto es algo que a veces la persona o la empresa tiene como parte de sus valores, ¿sí? Y como algo que no quiere dejar a un lado. Quiere tener muy claro esa parte y quiere tomarla como una parte fundamental muchas veces de su proceso. Y bueno, les decía que estas son preguntas como muestra nada más. Ustedes pueden ir elaborando las que ustedes consideren. Después hay objetivos ligados al rendimiento, ¿sí? Que este ejemplo también que les ponía de la empresa que quiere aumentar su porcentaje de ventas, tiene que ver justamente con estos objetivos que están ligados al rendimiento, que tanto la empresa o sus trabajadores están rindiendo de tal forma que puedo llegar a ese objetivo que me estoy imponiendo, ¿sí? ¿Y qué tal que yo digo, quiero aumentar el 30% de mis ventas, pero resulta que que el número de empleados que yo tengo no corresponde con ese objetivo que me estoy planteando, ¿sí? Tengo a lo mejor 5 trabajadores en ventas y para poder lograr ese objetivo tal vez necesite el doble. Entonces, ahí es donde vamos concretizando. Y que esto también, la siguiente pregunta que dice que he logrado antes, puede ser una referencia para saber cómo lo puedo hacer ahora. Puede ser que exista esa referencia o puede ser que no exista, ¿no? Pero que eso nos pueda servir también para saber cómo le podemos hacer de ahora en adelante. El objetivo soñado tiene que ver con esta intención, estas ganas de lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor mi objetivo soñado, me regreso otra vez a este ejemplo, es ser catedrática de la UNAM, ¿sí? Porque eso le va a dar propósito y sentido a mi vida, ¿sí? Así es como yo me lo planteé. Resulta que desde que yo era chiquita escuché a mi tío que estudió en la UNAM y hablaba maravillas de la universidad y decía que era la mejor universidad de México. Y entonces eso le fue dando a mí un propósito y sentido a mi vida, ser catedrática de la UNAM, ¿sí? Entonces ese es mi objetivo soñado. ¿Qué tan importante es para mí y probablemente para los demás también? ¿Cómo me voy a sentir cuando lo logre? Y vamos a ir desarrollando este objetivo, ¿no? Tengo ese objetivo que es mi sueño de la vida y bueno, yo lo pongo como un objetivo de entrada. Vamos a ver qué sigue ahorita. Y por otro lado, ¿cuál es el objetivo del proceso? Es decir, ¿estoy dispuesto a trabajar para lograrlo? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que eso implica, lograr el objetivo y llegar a la meta? ¿Y cuánto tiempo estoy dispuesto a invertirle al proceso? ¿Sí? Que se liga mucho con esta pregunta de cuándo lo quiero conseguir. Ajá.
Lo quiero conseguir dentro de un año. Estoy dispuesta a invertirle todo ese año o 8 meses o el tiempo que sea para lograrlo. Y entonces ahí voy definiendo. ¿Sí? Después tenemos en este modelo Grow la letra R de Reality, que corresponde a lo que es real, a la realidad. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cuál es mi situación actual que me va a permitir lograr ese objetivo? ¿En dónde estoy ahora? ¿Cuáles son mis recursos y experiencia? ¿Cuáles son mis habilidades y capacidades? ¿Qué he logrado antes? ¿Tuve resultados? ¿No los tuve? ¿Qué tan motivado estoy? ¿Confío en mí? ¿No confío en mí? ¿Cuáles son los obstáculos o bloqueos internos? ¿Qué es lo peor que podría pasar si no lo logro? ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Cuál es mi mayor preocupación? ¿Quién más está involucrado? ¿Cuáles son los riesgos? Insisto, pueden ser muchas preguntas las que nos planteemos, pero que vayan enfocadas a eso que queremos conseguir. Y aquí hay una pregunta que es muy importante de observar, que es esta de cuáles son los obstáculos o bloqueos internos. Fíjense, muchas veces la persona tiene, digamos, todo lo que es necesario en términos a lo mejor tangibles, ¿no? En términos de recursos. Quiero poner un negocio y tengo el dinero, estoy capacitado para eso, tengo un socio que me va a ayudar, ya sé dónde está el lugar, ya sé qué lugar, en qué lugar lo quiero poner, es un buen lugar, tiene una buena ubicación, considero que me va a ir bien, etcétera. Todo pareciera que está puesto para que ese objetivo se logre y tenga éxito. Pero resulta que hay obstáculos que van más allá de esa parte, que son justamente estos bloqueos que muchas veces nosotros mismos nos ponemos o tenemos y que no nos permiten lograr el objetivo que nos estamos planteando. ¿Qué bloqueos se les ocurren, chicas? Que son a las que veo. Pues baja autoestima, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, aunque tengas todos esos recursos que ya comenté, si tu estima te dice, no, pues tú no puedes. O sea, eso que tú quieres, ¿cómo se te ocurre que lo vas a lograr? ¿No? Y nadie te lo está diciendo, te lo estás diciendo tú misma. ¿Sí? Te estás bloqueando justamente, te estás poniendo un obstáculo porque consideras que no tienes la capacidad, que eres tonta, que no te va a salir bien, que no sé qué, todas estas cosas que nos decimos y que van construyendo justamente una valía pobre de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos esos bloqueos o esos obstáculos, va a ser prácticamente imposible que nosotros logremos el objetivo como lo queremos. Probablemente sí la persona va a poner su negocio, sí va a hacer lo que sea, pero hay una sensación de no suficiencia, de no me va a ir tan bien y probablemente eso resulte. Ajá. Entonces, cuando llegamos a esa parte en donde vamos estableciendo los objetivos y vamos checando todos nuestros recursos, habilidades, capacidades, y se va haciendo, digamos, el plan de trabajo con el coachee y resulta que esto que se supone que tenía que hacer no lo hizo, hay que voltear a ver esa parte, que es la parte en donde él se está deteniendo, en donde está teniendo ese bloqueo. Y probablemente en un caso como ese tenga incluso la persona que tomar una sesión de psicoterapia, hablando del proceso individual, ¿no? Habrá probablemente algunos bloqueos internos también en una empresa y también habrá que explorar cuáles son esos bloqueos para poder continuar con el siguiente paso. El siguiente paso en este modelo Grow es el de la letra O, que es Options, que son las opciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué alternativas tengo? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Qué ayuda necesito y de quién? ¿Es posible esto que yo me estoy planteando? ¿Cuáles son las ventajas o inconvenientes? ¿Qué
puedo yo hacer que sea creativo, que sea nuevo, que sea diferente, que lo modifique, etcétera? ¿Cuáles son esas ideas que tengo? ¿Por dónde puedo empezar? ¿Y Es qué lugar le posible. voy a dar a cada una de esas opciones? ¿Cuál es la jerarquía? ¿Qué es lo primero que yo necesito hacer? Ajá. Entonces ahí voy como poniendo mis cartas sobre la mesa, ¿no? Y todo este proceso, chicas, este proceso del modelo Grow es el que se va haciendo en el transcurso de estas sesiones de coaching. Ajá. Entonces, todo esto se puede, hay varias herramientas con las que se pueden utilizar, ¿no? Ahora con tantas aplicaciones que tenemos, hay muchas que podemos utilizar para darle este seguimiento a todo este modelo de trabajo. Hay una aplicación que se llama Trello, es española si no me equivoco, que es una aplicación que sirve mucho en este tipo de procesos, porque nos da como, es una plataforma donde nos puede ir, nos da los elementos para ir poniendo los objetivos, el objetivo que yo quiero seguir, los tiempos que me voy estableciendo, le va dando un seguimiento a lo que yo voy haciendo, pones alarmas, puedes cargar archivos, puedes... es una aplicación bastante útil, es desde mi punto de vista como bastante amigable, muy fácil de manejar y les puede dar como esta herramienta para poder tener un poco más de orden en ese objetivo, ¿no? En ese plan de trabajo más bien. Uh-huh. Y finalmente está el paso 4, que sería el correspondiente a la letra W, que es will en inglés, y que habla de la voluntad, que es este proceso de decisión, de intención y de responsabilidad que se va construyendo a partir de ese plan que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tengo las ganas de construir un plan de acción? ¿Qué tanto estoy decidida a hacerlo? ¿Cuál es mi intención? ¿Y me voy a hacer responsable con eso? ¿Qué tan comprometida estoy con el objetivo que yo digo que quiero? Porque a lo mejor nomás lo estoy diciendo porque quiero quedar bien con los demás, a lo mejor solo lo estoy diciendo porque quiero ver si diciéndolo me animo, pero en realidad no es así. ¿Qué haré? ¿Cuándo lo haré? ¿Cómo lo haré? Esta opción que estoy teniendo me acerca a mi objetivo. ¿Cómo voy a saber que voy bien? ¿Qué obstáculos me encontraré en el camino? ¿A dónde tengo que ir? ¿A quién le pido ayuda? ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Qué haré para asegurarme que suceda? No necesariamente todas estas preguntas se tienen que responder, pero sí las preguntas, insisto, como lo dije antes, que vayan encaminadas al proceso, al cumplimiento del objetivo, ¿sí? A lo mejor pueden ser unas cuantas, no necesariamente todo esto, pero sí es la forma en que vamos a tener mucha mayor claridad de eso que queremos hacer, de eso que queremos hacer, ¿no? Y bueno, este mismo modelo, les decía, lo podemos usar en procesos individuales como en procesos organizacionales. Ajá. Todo va a ir enfocado a la necesidad del coachee. Ajá. A lo que necesita, a lo que quiere. Habrá preguntas que no apliquen, pero habrá otras que sí. De tal forma que cuando, fíjese, lo que persigue un proceso de coaching no es, ¿cómo les digo? Sí es el planteamiento de un objetivo, ¿sí? De tal forma que todo este plan de trabajo, todo este proyecto que se desarrolla, lleve a la persona o a la empresa al logro de ese objetivo. Esto sí lo quiero dejar como claro, porque muchas veces hay confusión en esto, ¿no? Porque se entiende de alguna forma que cuando se termina el proceso de coaching ya logré el objetivo que quiero. No necesariamente, ¿sí? Lo que vamos a lograr es establecer o generar el proyecto o el plan de acción que necesito, como dice aquí, construir un plan de acción, cómo lo voy a hacer, cuándo, dónde, etcétera. Y que después de este proceso de coaching que me llevó 5, 6, 7,
no más semanas probablemente, entonces yo ya tenga toda mi estrategia desarrollada de cómo lo voy a hacer, en qué momento lo voy a hacer, ¿sí? Hasta el logro de mi objetivo. Porque a lo mejor, como les decía hace rato, mi objetivo de ser catedrática de la UNAM lo quiero lograr el año que entra, pero entonces en esta exploración con estas preguntas me doy cuenta que no me va a llevar un año, ¿sí? Que a lo mejor ya investigando me di cuenta que el proceso de selección se lleva más tiempo, ¿no? Se lleva 2 años, por ejemplo. Y entonces ahí mi objetivo ya se modificó. No lo he cambiado, pero sufrió una modificación. De tal forma que lo que yo voy a hacer en mi proceso de coaching es desarrollar toda esa estrategia, todo ese plan de acción. Pero no quiere decir que cuando termine mi proceso de coaching, que dura 6, 7 semanas, pues yo ya soy catedrática de la UNAM, ¿sí? Entonces, solamente es construir este plan de acción para que en un momento dado yo logre ese objetivo. Ahora, otra cosa que se puede hacer en un proceso de coaching es que una vez que ya se terminó ese proceso como tal, donde ya se estableció el objetivo y las estrategias, pueden generarse estas sesiones como de seguimiento de cómo vas con ese plan que desarrollaste, con ese objetivo que te planteaste. Y tal vez pueda visitar al coach una vez al mes, una vez cada 2 meses, no lo sé, para ir viendo cómo va el desarrollo de ese proyecto. ¿Sí? Muy bien. Ok, pues básicamente ese es como el proceso que se va siguiendo en estos, valga la redundancia, pues en estos procesos de coaching, ¿sí? Esto es lo que nosotros enseñamos a hacer en una maestría en coaching. Aquí le falta el nombre de humanista, que sí es importante hacer esa diferenciación. Eh, eh, y desarrollo organizacional. Lo que hacemos justamente es aprender a hacer estos procesos que ayudan al desarrollo de las potencialidades del individuo y de las empresas. El programa es un programa de 2 años. Les decía hace rato que una de los fundamentos de todo nuestro trabajo en el instituto es el enfoque centrado en la persona. Esta especialidad dura normalmente 1 año y medio. Si la toman solita, es una especialidad que está incluida en la maestría, en esta maestría, por toda la importancia que tiene que les explicaba hace rato, ¿no? Entonces, y bueno, fuera de eso, están incluidas materias, por supuesto, de coaching, administración, desarrollo organizacional, diagnóstico y mejoramiento de organizaciones, prácticas supervisadas también. Ustedes haciendo la maestría en coaching y desarrollo organizacional, no solamente se formarían como coaches, se formarían también como orientadores humanistas, que es pues el proceso que se lleva con la especialidad de enfoque centrado en la persona. Ustedes serán capaces de establecer estas sesiones de terapia con sus consultantes a través de este proceso, a través de esta herramienta del enfoque centrado en la persona, pero también van a aprender a llevar procesos de coaching, como este que les acabo de platicar, así de manera como pues general. Por supuesto que toda la parte teórica y metodológica para hacer eso, pues es mucho más amplia, ¿sí? Tienen prácticas supervisadas también dentro de la formación, de tal manera que ustedes se formen realmente como unos buenos psicoterapeutas y como unos buenos coaches. Y también tiene otra parte que es muy importante, que también forma parte de todos nuestros programas, que es esta parte del proceso individual, ¿sí? Ustedes al mismo tiempo que están formándose desde la parte académica, también van a tener un proceso de psicoterapia individual
de tal manera que ustedes puedan ir trabajando con esos asuntos que sienten que todavía tienen ahí como pendientes, que tal vez es algo que no han terminado de resolver. Y que esto, el trabajo psicoterapéutico les permita estar de mejor manera con sus consultantes o con sus coaches en este caso. No sé si tengan alguna pregunta, chicas. ¿Qué les parece todo esto que les he contado? No te escucho, Rocío. No te estoy escuchando. Tienes tu micrófono apagado. Ya, gracias. Sí. Bueno, a mí me pareció muy interesante, amplia la información que nos diste. No sabía que, hasta ahorita que lo mencionas, que trae, por decir incluido, el enfoque centrado a la persona, que es algo muy importante. Y yo tengo una duda. Bueno, entiendo que este es un proceso de maestría. En realidad, por ejemplo, yo no busco una maestría como tal, algo tan académico. ¿Hay alguna modalidad en donde se pueda tomar como nada más para ser coach? ¿O tiene que ser forzosamente la maestría en mi caso? En este caso sí, Rocío, porque digo, es que fíjate, sería lo mismo, ¿no? Les decía ahorita que la base de todos nuestros programas es el enfoque. O sea, tú podrías tomar enfoque centrado en la persona nada más y formarte como orientador humanista y puedes hacer procesos de psicoterapia, pero es diferente el proceso del coaching. Ajá, entonces si tú lo que estás buscando es ser coach, tendrías que hacer, al menos en el programa que nosotros tenemos. Pero es como hacer dos cosas al mismo tiempo. Como psicoterapeuta y también como coach. Y realmente, mira, yo entiendo que los programas de maestría suelen ser como muy pesados muchas veces, pero la verdad es que este programa está bastante amigable. No te voy a decir que fácil como tal, pero sí es bastante amigable. Y no sé si has entrado a alguna de las pláticas del instituto, estás familiarizada con... Sí, conozco el instituto, sí. Ok. Es que, sí, yo trabajo con grupos, entonces me interesa para complementar como en mi formación mis habilidades. Entonces por eso estaba yo buscando y bueno, dije, aunque sea maestría, voy a verlo cómo es. También me interesa que sea presencial porque me gusta más. Sí. Me dije que solo va a ser virtual por ahora, ¿no? Sí, tal vez podrías como hacer un arreglo en, no sé, se me ocurre que hay programas, especialidades de enfoque centrado en la persona que son presenciales y tal vez puedas tomar algunas materias de manera presencial, otras de manera virtual, no estoy segura, pero es una posibilidad. Sería cuestión de que hables con la coordinadora académica y que ella te pueda como ampliar un poquito más la información. Y fíjate, ahorita que nos compartes que trabajas con grupos, Rocío, esta es una herramienta muy buena también para trabajar con grupos. Y algo que no les comenté, pero que también me parece importante, es que hay personas que llegan a la terapia, a un proceso terapéutico. ¿Y alguna de ustedes es terapeuta aquí? Sí, yo. Ok. Entonces, muchas veces, no sé si te ha tocado, Rocío, que llegan y te dicen, es que yo quiero que tú me digas qué hacer, ¿sí? Yo como que la gente llega buscando respuestas, ¿no? Este es mi problema y tú dime qué hago. Ajá. Entonces, en un proceso de psicoterapia no les vamos a decir qué hacer, al menos no en un proceso de psicoterapia humanista. Lo que nosotros buscamos es desarrollar las potencialidades de la persona. De nada le sirve a la persona que yo le diga, no, tú lo que tienes que hacer es dejar a tu pareja porque no te está haciendo bien, porque te va a hacer daño, etcétera. No, lo que yo voy a hacer es ayudarle a que ella se dé cuenta o él se dé cuenta desde sus propios recursos y habilidades que ese lugar no le hace bien,
que estar ahí no es productivo, no la hace feliz, no lo hace feliz. Entonces, no es lo mismo que te lo digan a que tú misma te des cuenta que ese lugar no está bien para ti. Ajá. Sin embargo, ¿por qué les comento esto? Porque un proceso de coaching es mucho más estructurado, ¿sí? Vamos a hacer prácticamente lo mismo, en donde vamos a ayudarle a la persona que desarrolle sus habilidades y sus potencialidades y que ella o él mismo construya su plan de trabajo, pero con una mejor estructura. Eso a veces funciona también para las personas. Hay quien dice, no, a ver, yo necesito escribirlo todo, ¿no? O yo necesito hacerme una agenda. O yo necesito pasos a seguir. Pero es algo que ella misma o él mismo se está construyendo. La misma persona se está construyendo. No le estoy diciendo yo, tú lo que necesitas es esto. Ajá. Que esa es la gran diferencia. Cuando nosotros vamos a un proceso donde nos dan las respuestas, donde nos dicen qué hacer, la próxima vez que yo me sienta en un apuro o en una dificultad, otra vez voy a ir a que me digan qué hacer. La diferencia es que si yo a través de un proceso terapéutico voy potencializando mis recursos, no es que ya no necesita el terapeuta, pero no voy a ir a que me resuelva el terapeuta. Yo voy a ir desarrollando esas habilidades para que pueda resolverlo por mí misma. Y entonces de ahí que promovemos la autoconciencia, el autoconocimiento y la responsabilización. Yo me hago responsable de la decisión que estoy tomando. No voy a decir, es que el terapeuta me dijo que yo tenía que dejar a mi pareja y entonces por eso la dejé. No, o sea, yo en el proceso terapéutico me di cuenta que esto era mejor para mí. Y desde ahí yo tomé la decisión, yo me hago responsable de eso y yo asumo las consecuencias de lo que pueda venir. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Sí. Ajá. Una Entonces, pregunta. sí, Rocío, dime. ¿Y la modalidad de titulación cuál es? Por tesis. Ah, ok. Sí, es por tesis. Tienes que tener una avalada por la SEP, ¿verdad? Sí, avalada por la SEP. Tienes que tener una licenciatura previa y sí, la forma de titulación es a través de la tesis. Y creo que es la única manera. Sí. Ok. Sí. ¿Algo más, chicas? ¿Las demás? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? Hola, buenas tardes, Carla Matus, ¿cómo están? Yo me encuentro en la ciudad de Querétaro. Tengo prácticamente 4 años más o menos entrenándome en todo lo que tiene que ver con el coaching bajo herramientas con PNL, por ejemplo. De hecho, es la primera vez que escucho esta parte de que un coach podría ser como el que le tuviera que decir al coachee qué hacer, ¿no? O sea, yo creo que desde la metodología de lo que es un coaching es que no, es que tú terminas siendo la guía para alguien, ¿no? Sí, claro. Lo que yo tenía dudas, y muchas gracias por tu tiempo y por la plática, es en la cuestión de maestría, por ejemplo, el tema inicial que dabas, mencionabas el círculo de vida, de hecho es algo que yo es mi pan diario casi con la gente que trabaja en una empresa de capacitación en materia de salud y seguridad laboral, desarrollo organizacional y personal. Entonces, cuando yo veo maestría de coaching y desarrollo organizacional, yo ya lo veo como a un nivel como avanzado. ¿Hay manera de tener previo o conocer el temario de toda esta maestría? Claro que sí, Carla. Puedes acercarte con la coordinadora académica. Ella te puede facilitar el programa para que tú veas cuáles son las materias, qué es lo que hacemos en ellas sin ningún problema, ¿sí? Y me quiero regresar a esto que comentabas. No sé si yo lo dije mal o se entendió como lo dices. No le decimos al coachee qué hacer, por supuesto, ni cómo lo va a hacer. No. Lo que hacemos es justamente promover
que él decida, que él vaya gestionando sus recursos, como seguramente por toda esta experiencia que tú tienes, Carla, ya lo sabes, ¿sí? Entonces no, y justamente esto tiene mucho que ver con el coaching humanista, ¿sí? Esto que yo les explicaba de la filosofía de Rogers, en donde él lo que dice es que el consultante, en el caso de la psicoterapia, sabe lo que necesita, y cuando digo sabe, no es que lo sepa conscientemente, sino que, o sea, ¿quién va a saber más que tú lo que tú necesitas? Pues tú misma, ¿no? O sea, yo puedo suponer que tú lo que necesitas es tal cosa, pero quien realmente lo sabe eres tú. Pero a lo mejor no lo tienes claro, no lo tienes consciente. Entonces, lo que vamos a promover es que lo hagas consciente y que en un punto digas, ah, claro, esto es lo que yo necesito y esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo creo que me va a funcionar. Y de ahí... Ese es el modelo de un coach. O sea, tal vez un coach deportivo que le va a decir a la persona cuántas lagartijas haga o no sé, todo lo que tiene que ver con la parte de coaching empresarial. Es más directiva, justamente. Obviamente hacia la persona y uno termina siendo la guía, ¿no? Pero me llamó la atención que desde allá o sea, vamos, que el tema iniciara como la parte muy básica del coaching, ¿no? Y haciendo lo que promueven es una maestría, es decir, yo me imagino que ya, más que cesan a esta maestría, ya va a haber un nivel inicial en el que partir. Te comento esto porque, reitero, tengo 4 años trabajando con toda la parte y tal vez estos 2 años de maestría voy a ver exactamente lo que ya llevo visto en 4 años, pues realmente entiendo. Claro. ¿Sale? Sí. Hacia ese punto. Ajá. Sí, pues mi invitación es que te acerques con la coordinadora, insisto, y te proporcionen el programa y ya tú verás si es lo que estás buscando. Excelente, te lo agradezco muchísimo. De hecho, No, ya aquí me... Gracias. Vale, gracias a ti también. Maestra, yo tengo una pregunta más. Sí. Creo que esta palabra está como muy de moda, el coach. Entiendo lo que hace, ¿no? Que genera todo este proceso de promover esa gestión interna en el otro y que desarrolle sus habilidades. ¿Cuál sería la diferencia entonces con la pedagogía? Porque la pedagogía es una manera de enseñar. La pedagogía lo que genera justamente son herramientas, ¿no? Como más de enseñanza, de cómo vas a enseñar tú. Aquí no necesariamente es cómo vas a enseñarle tú al coachee, sino más bien cuál es la forma en que él puede aprender a hacerlo, pero desde sus propios recursos. No le estás dando tú, vamos, los materiales, sino más bien le estás ayudando a generar esos materiales, a generar esos recursos. Por eso hablábamos de este ejemplo que yo les ponía, bueno, a ver, yo quiero ser tal cosa, pero resulta que no he desarrollado esos recursos que tal vez sí tengo, pero que no los conozco. Entonces, no te voy a dar propiamente el material. Te voy a hacer una guía para ti, para que tú construyas tus propios materiales. ¿Sí? Cuando hablamos de la pedagogía, hablamos sí de construir estas cosas que son más genéricas. ¿Sí? Porque van apuntando hacia algo en particular. Por ejemplo, se me ocurre un material exclusivo para aprender a hablar inglés o aprender a hablar un idioma, ¿sí? Es muy general. No está hablando de cuáles son las capacidades de las personas que van a aprender inglés, si tienen buena dicción, buena pronunciación, si tienen una habilidad para escuchar. No va a hacer eso, va a generar los materiales para que vaya desarrollando esas habilidades, sí, pero es muy general, ¿sí me explico? Aquí en un proceso de coaching es particular, ¿sí? Está, por eso también está este enfoque centrado en la persona, que como su nombre lo dice, está centrado en poner énfasis en la capacidad del individuo y en los recursos que tiene. Ajá. Entonces esa creo que sería como la diferencia, Rocío.
Al menos así lo veo. Sí, muchas gracias. Sí. Con mucho gusto. Dele, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? Esta maestría sería en línea, ¿verdad? Y Sí, ahorita el programa es en línea, sin embargo, les decía hace rato que se me ocurre, no lo sé, hay que preguntar por ahí, que puedan tomar la especialidad de enfoque centrado en la persona de manera presencial y tal vez las otras clases de manera virtual, no lo sé. Es algo que a mí se me ocurre, pero habría que ver con la dirección académica. Ujú. y para ver los horarios, días y costos, igual. También con ellos, Delia. Sí, también con ellos. Ellos les van a proporcionar toda la información que necesiten, el programa, los costos, los horarios, todo. Ujú. Muchas gracias. Ajá, me está respondiendo aquí Lilian que efectivamente las materias de enfoque pueden elegir un turno presencial o virtual. Ajá, al menos esa sí. Y la verdad es que si tienen posibilidad de tomarla presencial es mucho mejor que tomarla virtual, sobre todo digo, todas las materias desde mi punto de vista son mejores de manera presencial, ¿no? Pero si esta la pueden tomar así, está muy bien. Ujú. Sí. Ya Ok. enviaron el profesiograma, el plan de estudios, perdón, ya está en el WhatsApp. Y ahí tengo una duda, ¿por qué a partir del segundo semestre dice prácticas supervisadas de entrevista? O sea, ¿se empiezan a hacer las prácticas a partir del segundo semestre? Sí, así es, Rocío. Prácticas. Empiezas a practicar el enfoque centrado en la persona con tus compañeros de grupo, ¿sí? Ah, ok. Este es algo que se empieza a hacer en el segundo semestre y ya en el tercer semestre prácticas con personas de fuera, como con consultantes externos, les decimos nosotros. Pero el segundo semestre lo haces con tus compañeros, son prácticas supervisadas, tienen un maestro que está acompañándolos, que están ahora sí que poniendo en práctica la parte teórica que vieron en el primer semestre. Ajá. Y después ya en el tercer semestre, les decía, van a empezar a practicar con personas externas. Ujú. De tal forma que cuando ustedes terminan el tercer semestre, ya son orientadores humanistas. Ujú. Sí, gracias. Sí. Y les decía también que al mismo tiempo llevan un proceso de psicoterapia individual, su proceso personal. Ujú. O sea, ¿eso está incluido? ¿No tiene costo adicional? No lo sé, ya les dirán también, pero eso sí es obligatorio que lo lleven. Ujú. Ah, bueno, Para nosotros mí es muy sí importante que ustedes tengan un proceso Ajá. personal. Están incluidas, dice Liliana, en el costo de la maestría. Ah, Ujú. ok. Están incluidas, dice Lilian. Ah, ya Ujú. puedo buscarla personalmente en las instalaciones, ¿verdad? Así Ujú. es, así es. Ok. Ella les atenderá y les sacará de dudas. ¿Es la coordinadora académica, Lilian? Así Ah, es. ok. Sí. Ujú. Muchas gracias. Pues Con mucho yo gusto. quiero añadir que tuve una muy bonita experiencia siempre que he ido ahí, la verdad. El ambiente es muy agradable, muy cordial y son muy profesionales. Me gustó mucho lo que he tomado ahí, cursos y Muchas talleres. Sí. gracias. Gracias a Gracias, usted, María. Rocío. Gracias por el comentario y bueno, pues sí, nos esforzamos por hacer un buen trabajo y ofrecer pues una buena opción educativa para ustedes. Okay. Ok, pues si no hay ninguna otra duda, otra pregunta, podemos ir cerrando la sesión, ¿les parece? Sí, muchas gracias. Vale, pues con mucho gusto estamos a sus órdenes. Yo quedo pendiente si en algo puedo ser de ayuda. Por ahí aparece mi número de teléfono en el chat en donde se registraron y bueno, y si no, acérquense al instituto. Si tenemos varios programas y bueno, todos finalmente van encaminados hacia lo mismo, ¿no? Al proceso de desarrollo personal. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y bueno, pues ojalá se animen a tomar Muchas algo, gracias. un programa ahí. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias. Gracias, hasta